su punto de vista. Así es, estamos en Punto de Vista 721. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Bienvenido a YSKL, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes y un saludo a todas las personas que nos están escuchando por medio de la radio. Así es, gracias por su sintonía. Les recordamos que estamos en el Facebook Live también para que usted pueda tener toda la información que nos compartirá hoy el ministro de Obras Públicas. Ministro, el fiscal ha decidido solicitar apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en dos casos relacionados al rubro de obras públicas. Uno de ellos es el CITRAMS y el otro es las irregularidades detectadas para el cobro de la compensación económica que hacen los transportistas. ¿Qué expectativas hay de parte de su cartera de Estado sobre estos apoyos técnicos de la investigación? Sí, bueno, el caso del CITRAMS es bastante conocido por la población, pues todo el proceso para poder concesionar y realizar este proceso fue de la peor forma. Se le dio a una empresa donde no se hizo una licitación, por ejemplo, un carril segregado que al final terminó siendo observado por la Sala de lo Constitucional, que de hecho lo ha declarado inconstitucional, justamente porque no se siguió el debido proceso que tenía que pasar por la Asamblea Legislativa para poder licitar la concesión. Ahora, si bien es cierto, no solo es este hecho, que no se licitó, sino que fue de dedo, sino que también hay otras anomalías que están dentro del proceso de CITRAMS. Por ejemplo, la Fuerza Armada es quien le da seguridad a todas las estaciones y garantiza que no suceda nada incluso en las unidades. Nosotros cuando llegamos al Ministerio de Obras Públicas encontramos una deuda de 1.3 millones de dólares que le debíamos al Ministerio de la Defensa en concepto de alimentación, porque lo que se acordó con los exministros anteriores, Gerson Martínez principalmente, y después Eliud Ayala, y justamente también estaba ahí dentro del convenio el viceministro de Transporte anterior. Sí, Nelson García. Lo que sucedió fue que quedaron un acuerdo de que el Ministerio de Obras Públicas le iba a dar alimentación y a los soldados que iban a estar cuidando cada una de estas estaciones. Adicional, no solo eso. Por ejemplo, la terminal es exclusiva para esta empresa de CITRAMS. Se ha contratado personal para que administre la terminal con salarios de $2,000, $2,500 pagados por el Estado. La terminal es propiedad del Viceministerio de Transporte y se le ha dado a esta empresa para que ella guarde sus unidades, y es la única, digamos, que puede guardar las unidades en esa terminal. A ninguna empresa se le ha favorecido tanto, pues, ¿verdad? En caso de que si el Viceministerio de Transporte tiene una terminal, debería de ser de uso para diferentes empresas, no solo para una empresa en particular. ¿Y por qué esa empresa? Las terminales aquí operan así, ministro. Por ejemplo, hay una terminal del sur donde hay distintas, digamos, rutas que llegan, pero la administración de esos predios está a cargo de los mismos empresarios. De los mismos empresarios, y ellos son los propietarios del terreno. En este caso, es el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte el propietario. Pero se le ha dado a una empresa para que ella guarde sus unidades y no tenga ningún gasto adicional. Entonces se ahorran ese costo, por ejemplo, porque igual en una terminal privada les cobran la entrada y la salida, pagan al menos cierta tarifa, ¿verdad? Pero los autobuses que iban a alimentar el CITRAN tendrían que entrar a la terminal, eso fue lo que se dijo. Tendrían que entrar, pero la verdad que nunca funcionó como debería de haber funcionado, ¿verdad? Entonces, el sistema de recaudo electrónico, por ejemplo, también es una empresa, yo nunca vi una licitación para ver qué empresa nos iba a dar el recaudo electrónico. Iban a cobrar 10% de comisión sobre la tarifa. Los empresarios se molestaron, de hecho ellos mismos comentan que le dijeron a los exfuncionarios de que cómo es posible que iban a pagar 10% por la tarifa, y no sé cómo negociaron por arte de magia que al final le bajaron a 8%.
Es decir, cuando uno hace una licitación y un proceso transparente, hay acuerdos, hay contratos que se firman, documentos, es decir, eso no se puede alterar, no se puede cambiar ni negociar de un día para otro. Obviamente, esto se hizo justamente de dedo, la negociación, ¿verdad? Entonces, se tenía la empresa, la idea es que esta empresa estuviera en las diferentes unidades, pero parecía más un negocio de particulares que otra cosa. Pero usted fue a la fiscalía, ¿verdad, ministro, en el inicio de todo este proceso de investigación, más que todo vinculado a lo de la compensación económica? ¿Ahí conoció algún detalle sobre que la fiscalía se iba a apoyar con CICIES? Sí, nosotros fuimos a la fiscalía también a hablar sobre el tema del subsidio. El subsidio, como bien ustedes y la población también se ha enterado, nosotros hemos suspendido a 224 unidades a la fecha. Justamente algunas porque aumentan la tarifa en horas nocturnas principalmente, y porque a pesar que les ponemos diferentes esquelas de 57-14, porque es lo más que le podemos poner, lo siguen haciendo. Entonces hemos optado por suspenderle subsidio a esas unidades. También hay otras unidades que no estaban en buenas condiciones y aún así estaban operando. Y hay otras unidades que no estaban circulando. Esas unidades que no estaban circulando, que algunas nosotros las hemos detectado con nuestros inspectores de tránsito, otras estaban en los predios que tiene la policía de tránsito o el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, porque algunos también nosotros somos propietarios de los terrenos. Y es la policía de tránsito, digamos, la que administra. Entonces, por ejemplo, Changayo, entre otros predios que existen para guardar vehículos, ¿verdad? ¿Y esas están en proceso de suspenderle o ya se las suspendieron? Nosotros ya suspendimos están dentro de las 224. Así es. Pero hay en proceso también más. Hay en proceso más unidades. De hecho, tenemos cerca de 130 unidades que ya están en proceso sancionatorio. Lo que pasa es que es más fácil darle el subsidio a una unidad que quitárselo. Para quitárselo, por ejemplo, tenemos que seguir todo un proceso. Incluso hay un proceso de pruebas que pueden presentar los empresarios, entre otro tipo de cosas. Para darle el subsidio, por ejemplo, solo es un documento el que tiene que llenar de la nueva unidad y prácticamente se lo ingresa. Obviamente, si el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte le autoriza que esa unidad sea nueva dentro de esa ruta, ¿verdad? Entonces, pero nosotros sí ya hemos presentado todos estos documentos a la Fiscalía General de la República, porque no puede ser que el Estado siga subsidiando a unidades que no circulaban. Eso no puede suceder. Y el gobierno anterior, a pesar que sabía, porque, es decir, de todo, estaban en Shanghái. Bueno, yo creo que todos, es Vox Populi este tema, ¿verdad? Del subsidio. Toda la gente decía, hay unidades que no están circulando y se les paga subsidio. ¿Y será que los va a llamar las CICIES o qué esperarían ustedes ya cuando tome forma este apoyo de la investigación a la Fiscalía? Sí, las CICIES yo considero que va a actuar sobre todos estos casos. Es algo importante, es un instrumento fundamental que se va a utilizar para todas las investigaciones necesarias y como un ente independiente, contralor para todo este tipo de anomalías que se han dado. Nosotros solicitamos, por ejemplo, también a la Fiscalía General de la República, no solo que se investigue el hecho del CITRAMS y el tema del subsidio, sino que también el bypass de la libertad, porque ya se inició también con el proceso de investigación del bypass. De hecho, se juramentaron 7 peritos técnicos y ya un perito evaluador para la investigación del caso. ¿Ese lo juramentó el Ministerio de Obras Públicas? Este lo juramentó, no, en la Fiscalía. En la Fiscalía se juramentaron. Ya son parte, digamos, del proceso. Ya se entrevistaron a diferentes personas por medio de la Fiscalía General de la República que estuvieron dentro de todo el proyecto de construcción, a los administradores de contrato, las supervisiones, etcétera. Entonces ya hay un proceso que está abierto sobre las anomalías del bypass de la libertad del segmento 3, que es justamente el que encontramos con un 18% de avance. Y también le hemos pedido en este caso a la Fiscalía General de la República que pueda llamar a las CICIES para que pueda hacer las investigaciones también sobre este caso. Entonces, pero el MOC también puede poner aportar especialistas, digamos. Sí, nosotros podemos aportar especialistas. De hecho, por ejemplo, para la Fiscalía nos pidió 7 peritos técnicos y un perito evaluador, que son justamente el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. Lo que nosotros tratamos de garantizar también en este tipo de investigación es que sean personas ajenas
al proceso constructivo. Entonces, para que sea un poco independiente. Y no solo el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, sino que van a haber otras dependencias o también otros ministerios que también van a ser involucrados por medio de técnicos, según lo que veíamos con la Fiscalía, para que pueda ser un proceso más independiente, por ejemplo. Claro. También, ministro, se ha instalado la mesa integral con los empresarios del transporte. ¿Cómo ve, le han planteado ustedes la necesidad de ir asumiendo responsabilidad sobre estas irregularidades y qué mecanismos de control se pueden esperar de esta mesa? Sí, bueno, cuando el presidente Nayib Bukele, por ejemplo, asumió la alcaldía de San Salvador, encontró, por ejemplo, el centro histórico que no había sido reordenado. De hecho, es conocido por toda la población que cuando estuvo Norman Quijano en la alcaldía de San Salvador, trató de reordenar el centro histórico por medio de palos, garrotes, y se hizo un problema social. De hecho, se peleó el CAM con los vendedores, entre otro tipo de cosas. Pero al final no pudo reordenar el centro histórico. Entonces, nosotros tomamos en realidad, la experiencia que nos da el presidente Nayib Bukele en el caso del reordenamiento en el centro histórico, que él lo hizo por medio del diálogo, por ejemplo. Entonces, y consideramos que es la mejor forma para poder reordenar, en este caso, el transporte colectivo. Si bien es cierto, es un problema complejo, pero también hay que darle una solución compleja a este tipo de problema. Entonces, una de las cosas que hemos tomado también en cuenta es reunirnos con los transportistas. Ya nos habíamos reunido, esa no fue la primera vez. Con la Mesa Nacional con la Mesa Nacional de Transporte. De hecho, esta sería la cuarta reunión que tenemos el día que lanzamos esta mesa. Lo que hicimos fue lanzarla para que la población conozca de primera mano que van a haber reuniones, que van a haber también, y no solo reuniones, sino que también vamos a tener resultados para hacer que se cumpla la ley. Ya le voy a comentar más o menos un poco de la agenda, pero lo que quiero decir es, en el pasado nos decían los transportistas, habían reuniones, cada 15 días se reunían técnicos del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte y personas de los transportistas. Pero al día de hoy yo me pregunto, ¿y cuáles eran esos resultados que tuvieron? ¿Cuáles eran los acuerdos que tuvieron? No hay nada, ni por escrito, ni nada. Es decir, pareciera que las reuniones no eran para mejorar el transporte colectivo, sino que las reuniones eran para favorecer intereses particulares de los empresarios del transporte. Es decir, yo no he visto un cambio fundamental de 10 años del gobierno anterior en el tema del transporte. Se hicieron intentos, fíjate, recuerdo que modificaron algunos recorridos en el centro de San Salvador, pero no fue algo que marcó la diferencia. Sí, entonces, igual las reuniones que tuvieron no creo que haya sido solo por cambiar los recorridos, es decir, cuál fue el objetivo, ¿verdad? A favor de quién estaban, pero bueno, nosotros por eso lo lanzamos, para que la población conozca de primera mano, para ser transparente en todo este tema, porque no vamos a negociar intereses particulares. Nosotros lo único que vamos a garantizar en esta mesa de transporte es la dignificación del pueblo salvadoreño, de los usuarios. El 70% de la población se está movilizando en el transporte colectivo. Entonces, a ese 70%, que es la mayoría, tenemos que garantizarle que se mueva en un transporte digno, adecuado, seguro, ágil. Entonces, ¿Lo ve como un problema serio, ministro, o es posible encontrarle una solución? Yo creo que se puede encontrar una solución. Al final, lo más importante es que el gobierno del presidente Nayib Bukele tiene la voluntad de verdad de cambiar de una vez por todas la problemática del transporte colectivo, algo que no teníamos antes. Entonces, y se ve que lo estamos haciendo. ¿Cuándo se habían suspendido subsidios? Nunca. Cuando se habían hecho las cosas que nosotros estamos haciendo. Yo creo que en el transporte colectivo, la limpieza visual, por ejemplo, la eliminación de luces LED, por ejemplo, que eso obstaculiza la vista para los demás conductores. ¿Y de qué tiempo podíamos estar hablando, marcando una diferencia entre lo que fue la dinámica de reuniones anteriores con estas nuevas reuniones en las que, por ejemplo, participa el ministro de Trabajo, que uno puede pensar, ¿y qué tiene que ver el ministro de Trabajo? Sí, nosotros esperamos que en los primeros 6 meses tengamos resultados sobre esto. Por ejemplo, hay varios temas que se van a abordar. Hay un tema justamente de concesiones que normalmente yo no me recuerdo la vez que se haya licitado una concesión del transporte colectivo. Hay rutas ahorita en la actualidad
que no han sido concesionadas, por ejemplo, y que están transportando pick-up o otro tipo de vehículos de manera ilegal. Entonces no se ha reordenado, digamos, por ejemplo, algunas rutas. Y lo que se hacía antes es que para concesionar prácticamente llegaba alguien a decirles, miren, quiero esta ruta, y prácticamente la concesión era de dedo. Nosotros queremos hacer un proceso transparente, que hayan requisitos mínimos, por ejemplo, para el tipo de vehículo que va a transportar esa ruta. Entonces, son temas que nosotros ya lo tenemos definido dentro del Ministerio de Obras Públicas de Transporte y que les vamos a decir a los empresarios para que participen y que los empresarios buenos que quieran participar en este proceso, que puedan garantizar los requisitos que nosotros vamos a pedir, como GPS, cobro electrónico, entre otro tipo de cosas. Las unidades, al menos que no pasen de 5 años, por ejemplo. Hay una disposición, ¿verdad, ministro, de este tiempo de vigencia de las unidades? Hay un decreto que aprobó la Asamblea que no debe pasar de 10 años, establece. Sí, exacto. Bueno, y sobre esto incluso nos llama un oyente, ministro, y dice, la 38C, por ejemplo, tiene unidades solo en mal estado. Y como estas, hay muchas rutas que también tienen unidades que no reúnen las condiciones, dicen, para poder transportar a los pasajeros. ¿Se merecen un mejor servicio los pasajeros entonces, ministro? Sí, nosotros todavía seguimos inspeccionando diferentes rutas del transporte colectivo. En este caso, vamos a revisar también esta ruta que está circulando actualmente para ver las condiciones. Estamos llegando a cada uno de los puntos del país, no solo en el área metropolitana de San Salvador, sino que también en el occidente y en el oriente del país. Para que no se concentre todo acá, ¿no? Porque la idea es reordenar todo el transporte colectivo, mejorar el servicio, la calidad, entre otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, hay diferentes rutas que nosotros ya hemos sacado de circulación algunas unidades, otras estamos en proceso. Pero, digamos, dentro de esta mesa nosotros hay temas que queremos tratar que son un poco más complejos, como por ejemplo el cambio de la flota de unidades. Ajá. Que este es un tema que la mejor forma para poderlo abordar es dialogando con los empresarios y ver la forma en la cual lo vamos a implementar. O por ejemplo, el GPS en las unidades, nosotros sabemos que es necesario colocar GPS en las unidades. Es fuerte la inversión en eso. Ya tienen unas unidades GPS, ministro. Y de hecho cerca del 40% de la flota vehicular actualmente tiene GPS. Lo que sucede es que lo tienen internamente para uso de los empresarios. Nosotros lo que queremos es abrirlo para que el gobierno pueda tener acceso a esto y con esto vamos a garantizar diferentes temas, por ejemplo, seguridad. Otros temas que podemos garantizar es que las unidades de verdad que estén circulando sean las únicas que se les pague el subsidio. Y hagan el recorrido. Y hagan de verdad el recorrido completo y le garanticen de verdad un servicio de calidad a la población. Y no solo eso, sino que adicional va a servir como innovación tecnológica, porque uno va a poder saber, como en otros países del mundo, en cuánto tiempo llega el bus, por ejemplo. Ajá. O por dónde va el bus. La inversión de un sistema GPS deberán asumir a los empresarios. Ahí les han planteado ellos alguna forma, porque os decía, ¿por qué el gobierno está interesado en que tengamos GPS? ¿Qué negocios tendrán con las compañías de GPS? ¿Qué les han planteado al respecto de ellos? No, nosotros de hecho no proponemos compañías. Nosotros lo que estamos garantizando es que sea un estándar de GPS. Ajá. Y que se pueda contratar cualquier compañía. Obviamente hay que hablar con diferentes empresas del país para que puedan garantizar ciertos estándares que nosotros vamos a solicitar. Pero nosotros, en lugar de garantizar que sea una empresa, como han hecho en el pasado, vamos a crear un estándar, y ese estándar que pueda garantizarse que diferentes empresas puedan tenerlo. Pero digamos, el costo lo asume el empresario, o es apoyo del gobierno. Yo considero que el costo lo puede asumir el empresario. El costo de GPS puede andar por $10, por ejemplo. Es decir, es sumamente bajo. El 40% ya lo tiene. Solo es de que se sume el resto. Yo creo que es algo que se puede tener. Obviamente todo esto lo vamos a dialogar en la mesa de transporte que vamos a que ya lanzamos como tal y ya se instaló. Pero es algo que considero que puede hacerse de manera fácil, y no solo el GPS, sino que tenemos también el tema del cobro electrónico. Ya hay empresarios que nos han dicho, hubo un empresario que nos dijo, yo le voy a instalar a mis 1000 unidades el cobro electrónico. Entonces, ese ordenamiento, ministro. Y eso sin costo para el Estado, sino que el mismo empresario nos está diciendo, yo le voy a instalar a mis unidades, a mis 1000 unidades que tengo, cobro electrónico y GPS para que el Viceministerio de Transporte tenga. Es decir, hay empresarios buenos que de verdad quieren trabajar con nosotros
Y si ya hay quizás este más que tipo de bueno, disposición, yo creo que ministro, los que demás tienen- también se pueden sumar. Eso le iba a decir, que tienen tal vez la capacidad de invertir también y la disponibilidad. Hay un oyente de Tecoluca que quiere dirigirle una petición. Buenos días, en la número 3, Miguelito. Hola, buenos días, le escucha el ministro. Buenos días, muchas gracias. Sí, es que quería hacer hincapié con respecto a la pavimentación del tramo de Tecoluca hacia el Payón. Muchas personas tienen que ir a dar la vuelta hasta Zacatecoluca para ir a Usulután, y pienso que si hicieran ese pavimento sería bueno. Y la otra situación es el por qué no colocaron sillas en las estaciones del Citrán, porque hay gente enferma y tiene que estar apoyada en los caños, en los barandales, para estar esperando el bus del Citrán. Muchas gracias. Muy Gracias amable. a usted. Solo le transmito, ministro, otra petición sobre esa situación. Dice la carretera del kilómetro de 18 a San Francisco Gotera y Perquín en malas condiciones, dicen ellos, desde el kilómetro 18, y tomar en cuenta, dicen, esta situación que desde hace algún tiempo la hicieron. Sí, Bueno, se bueno, nos cortó la comunicación, teníamos a un oyente, pero sí tenemos ya algunos. sí, bueno, con la pavimentación de Tecoluca al Playón, Sí. son varios kilómetros. Nosotros lo que hemos pensado hacer es hacer una rehabilitación por medio de fovial, y luego con el Ministerio de Obras Públicas poder intervenir con la pavimentación, en este caso. Con las CIAs Sobre el Citrán. en el sobre el Citrans, Citrams, en las lo que estaciones. sucede en este momento, se ha declarado inconstitucional el carril segregado, y también hay ciertas disposiciones de ley, y por todo el tema de la investigación es que nosotros no hemos Bueno. hecho inversiones en las estaciones. Es decir, no hay sillas justamente porque al gobierno anterior se le olvidó Sí, ponerle sillas para sí. que la gente se siente, En ¿verdad? una No es que estación, sí. nosotros no les pusimos sillas, fue la administración anterior la que puso las estaciones y no colocó ninguna silla para que las personas puedan esperar el bus del Citrans. Entonces, ahorita como hay un proceso de investigación, No entonces pueden ustedes. nosotros no podemos intervenir. Y está en desarrollo un estudio de factibilidad, ministro, Y también decía usted. nosotros a la par también tenemos un proceso de factibilidad de un estudio de transporte masivo en el área metropolitana de San Ujú. Salvador, porque hemos analizado, según estudios que nosotros tenemos internos, de que nosotros tenemos que transportar en horas pico por sentido cerca de 19,000 pasajeros. En horas pico principalmente, Sí, sí. por hora. Entonces, desde Soyapango hasta Salvador del Mundo, solo contemplando ese tramo. El BRT, que normalmente se le conoce como Citrans, pero Citrans en realidad es la empresa, puede transportar, según los datos que nosotros tenemos, 11,000 pasajeros por sentido. Entonces, en horas pico. Quedan 8 Incluso aumentando las unidades. Hemos hecho escenarios, incluso concesionando otro carril, que sería prácticamente la única forma que podríamos lograr. Si solo ampliamos la carretera, porque hay tramos que son un poco más cortos para el transporte vehicular, que solo queda un carril prácticamente para los vehículos. Si nosotros ampliamos la carretera, incluso aún así, llegamos hasta 16,000 pasajeros por sentido en hora pico. Y necesitamos 19,000. Hay 3,000. Entonces, por eso es que nosotros también hemos iniciado con un estudio de factibilidad de la movilidad del transporte en el área metropolitana de San Salvador, para ver qué tipo de transporte necesitamos. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de un sistema de metros en el área metropolitana. Entonces, de verdad queremos modernizar el transporte en nuestro país. Obviamente estamos viendo todo este tema porque es un tema complejo, que de verdad agobia a la población, pero queremos hacer como los países de primer mundo. Todos los países de primer mundo le han apostado al transporte masivo. Lo que pasa es que nosotros siempre llegamos tarde, ¿verdad? Después de todo esto. Si por ejemplo Japón y todos estos países desde los años 80 o desde antes ya tenían un sistema de metro, nosotros ahorita estamos pensando en eso. Y Es la decir, inversión, ¿qué ¿cuántos años significará? después? ¿Qué significará, ministro? Nosotros tenemos ¿Cómo se ve estimaciones. conjunta, a socio público, privado? Sí, nosotros tenemos estimaciones de costo. Por ejemplo, si hiciéramos la construcción de un metro elevado o un monorriel, tendríamos cerca de 1.088 millones de dólares, sería el costo, más o menos. 1.088. 1.088 millones de dólares, pero suponiendo que parte desde Ilopango hasta Santa Tecla. Ese es el metro Entonces, elevado.
ese es el metro elevado. Monorriel. Ese según el perfil que nosotros tenemos. Claro, el estudio de factibilidad nos va a dar más a detalle los costos, entre otro tipo de cosas, la ruta, las estaciones, entre otro tipo de cosas. Entonces, y todo esto de acuerdo al tráfico, porque, es decir, queremos hacer algo bueno de acuerdo a estudios, no algo improvisado como se hizo en el pasado, sino que algo que de verdad resuelva. Si decimos que ahorita el BRT no resolvería porque no podemos transportar la cantidad de pasajeros necesarios, a menos que concesionáramos otros carriles que al final afectaríamos a los demás vehículos. Es decir, Sí, por lo que usted Y no sería va a ser una solución a largo plazo. Eso sí, contemplar las proyecciones de tráfico en el futuro. Por la sismicidad sería factible el proyecto también, porque se toma en cuenta todo esto. Sí, hay bastantes países sísmicos. Japón, por ejemplo, es un país sísmico y tiene este tipo de estructuras. Es un país que se ha especializado en temas de desastres naturales, que lo sufre prácticamente año con año y no han tenido problemas. Lo que sucede es que las infraestructuras que se van creando ya contemplan el tema sísmico, justamente. Entonces, consideramos que sí puede ser una solución viable. Es mucho más barato, por ejemplo, que un metro subterráneo, aunque el estudio de factibilidad al final nos va a dar el detalle de cómo lo tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y en cuánto Entonces, tiempo se espera que se pueda tener ya este estudio de factibilidad como para anunciar un proyecto? Este año. Ah, Este año. 2020. La idea es que se termine en el diciembre de 2020. Nosotros ya tengamos toda la información necesaria, porque es un proyecto de interés público, de interés nacional. Y no solo estamos trabajando en ese proyecto, sino que estamos en otro tipo de proyectos. Por ejemplo, en el área metropolitana de San Salvador no hay, por ejemplo, semáforos para peatones. La ciudad no está adecuada para la gente, sino que prácticamente la ciudad se ha adecuado para todos los vehículos. Tenemos que cambiar esa forma de ver el transporte en nuestro país. Las aceras, por ejemplo, alguien puede ir caminando y de repente quiere pasarse a la calle y en el otro lado ya no hay acera, por ejemplo. Es decir, es complicado. O hay vehículos estacionados. O hay vehículos estacionados. Entonces hay todo un tema de reordenamiento que estamos trabajando y que este año esperamos también tener resultados. La población los va a ver. Hay que mejorar las aceras, hay que mejorar los pasos peatonales, hay que adecuar la ciudad un poco más al peatón. Hay que apostarle a eso porque es la forma en la que los países de primer mundo han hecho para mejorar la movilidad. Podemos ver países, por ejemplo, Tokio. Tokio tiene cerca de 38 millones de habitantes, mucho más que otros países, y Tokio se mueve mucho más rápido que San Salvador, por ejemplo. Es decir, incluso yo hablaba con el embajador y he hablado con otras personas y me dicen lo mismo, que en otros países donde tienen más habitantes ellos se mueven mucho más rápido que lo que nosotros nos movemos en el área metropolitana de San Salvador. Entonces, a lo que le tenemos que apostar es a eso, al transporte colectivo. Es justamente lo que nos va a resolver, más que construir calles y carreteras, que si bien es cierto lo vamos a hacer porque ya estamos trabajando en diferentes proyectos, pero lo que nos va a resolver el problema del tráfico es el transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador. Entonces estamos trabajando en este y en muchos proyectos más que van a solucionar el caos vehicular. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado. Sé que tuvo este contratiempo, pero bueno, nos compartió importante información esta mañana de viernes. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todas las personas que nos escucharon. Seguimos nosotros trabajando todos los días 24/7 para garantizar el beneficio de todos. Gracias al ministro de Obras Públicas por habernos acompañado esta mañana y le recordamos que en breve estará esta entrevista también en nuestro diario digital, radioyskl.com.